Uno de los presidentes más importantes fue Lázaro Cárdenas. En la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río se llevó a cabo la reforma agraria, se repartieron tierras, se otorgaron créditos y se formó la Confederación Nacional de Trabajadores CTM. Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles y la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. El gobierno del general Ávila Camacho, que comprende de 1940 a 1946, prestó atención fundamental a la educación, se reformó el artículo 3º, se dio impulso al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma, y se emprendió la campaña contra el analfabetismo y se estableció el Instituto del Seguro Social. Declaró la guerra a los países nazifascistas en mayo de 1942, se implantó el servicio militar obligatorio. Gobierno de Miguel Alemán Valdés, que comprende de 1946 a 1952. Su principal preocupación fue elevar el nivel económico y cultural del pueblo mexicano. Bajo su gobierno, todo el país se cubrió de escuelas, de dispensarios médicos, presas y carreteras, y se construyó la ciudad universitaria. Se creó el Banco del Ejército y el Agrícola Ganadero. El régimen de Adolfo Ruiz Cortines, que abarca de 1952 a 1958. Principalmente obras de beneficio social, como escuelas, hospitales, nuevas carreteras y ferrocarriles. Rescate de varios latifundios y creación de la riqueza avícola. La obra de Adolfo López Mateos, que abarca de 1958 hasta 1964, es una de las más importantes que ha tenido la historia mexicana. Número 1, impulsó obras de riego, carreteras, obras de agua potable y de luz eléctrica. Número 2, prestó atención a la justicia social, hizo reformas al derecho laboral y concedió mayores prestaciones a los maestros. Número 3, construyó centros de asistencias como hospitales, clínicas, campos deportivos, viviendas populares, etc. Por otra parte, también estableció precios de garantía para los productos básicos del campo. Desarrolló un vasto programa de educación pública, construyó escuelas rurales y urbanas. Inició el reparto de libros de texto gratuitos para escuelas primarias. Dio el más grande apoyo a la Universidad Nacional y al Politécnico. Se ajusta a los principios de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos, con lo cual asegura la paz y la comprensión mundial. Régimen de Gustavo Díaz Ordaz, que abarca de 1964 a 1970. Es un presidente muy polémico. Durante su gobierno, en el año de 1968, se realizaron los Juegos Olímpicos, se construyó la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, y el 2 de octubre de 1968 hubo un enfrentamiento entre los estudiantes y el Ejército Nacional Mexicano en las plazas de las Tres Culturas, Tlatelolco. El gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que abarca de 1970 a 1976, se caracteriza principalmente por ser sumamente populista y crear una excesiva clase burocrática que deriva en una crisis extraordinaria. Incorpora al Estado varias industrias, el alto gasto público contribuyó a que en 1976 se diera una fuerte devaluación del peso. El endeudamiento nacional pasa de 6,000 millones de dólares a 19,000 millones. En el sur del país se forma una guerrilla. Se amplió el sistema aeroportuario y se construyeron los puertos Maderos y Lázaro Cárdenas. Se reformó el artículo 4 de la Constitución que daba igualdad a la mujer con respecto al hombre. Régimen de José López Portillo, 1976 a 1982. Inicia su mandato en un ambiente económico deplorable. En política, lleva adelante una reforma importante al crear los llamados diputados plurinominales. El plan económico López Portillista se basó en la explotación petrolera principalmente, que quedó opacado con la caída del precio internacional del petróleo, obligando a una nueva devaluación que dejó al pueblo en una profunda crisis. Incrementa la aceleración del endeudamiento, llevándolo a más de 100,000 millones de dólares. En su último informe presidencial, decreta la nacionalización o expropiación de la banca y culpando de la crisis a los exdueños de los bancos. Se establece el control cambiario. A los regímenes de Echeverría y López Portillo, irónicamente se les llamó la docena trágica, ya que en esos 12 años México pasó de ser un país económicamente estable a una nación empobrecida y con una grave y profunda crisis económica y financiera.
Periodo de Miguel de la Madrid Hurtado, que comprende desde 1982 hasta 1988. Gobierno bajo el ideal de la renovación moral de la sociedad. Se da una importante ruptura en el interior del Partido Revolucionario Institucional, del que salieron varios militantes para formar lo que posteriormente sería el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Se inicia la reprivatización bancaria y la desincorporación de las diversas empresas de participación estatal. Durante este sexenio, la devaluación se da todos los días a través de un deslizamiento, lo que produce incertidumbre financiera. La Ciudad de México sufre los estragos del peor terremoto en su historia. A continuación, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que abarca de 1988 a 1994. Es un presidente polémico. Hay que tomar en cuenta qué es lo que estaba sucediendo también en todo el mundo. La URSS se desintegra y tiran el muro de Berlín y el mundo se capitaliza totalmente. Asumió la presidencia en medio de grandes dudas de triunfo legítimo. Sus adversarios, Manuel Cloutier del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del Foro Democrático, lo acusaban de elecciones fraudulentas, lo que se confirma cuando se cae el sistema de cómputos de votos. Salinas gobernó con autoritarismo extremo, rompió en definitiva el Estado de Derecho, por lo que fue repudiado. Llevó a México a firmar el Tratado Libre de Comercio de América del Norte con Estados Unidos y con Canadá. En enero de 1994, en Chiapas se levanta en armas el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En marzo de 1994 es asesinado el candidato presidencial por el PRI, el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Termina con la venta de bancos y empresas paraestatales, aun cuando no repercute en beneficio del país. Desarrolla el Plan Nacional de Solidaridad, donde el pueblo participa con mano de obra y aportaciones económicas para la construcción de obras públicas. Se rompieron varios principios de la política nacional. Reinició la relación de Estado e Iglesia. A continuación, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que abarca de 1994 hasta el año 2000. En 1993 renuncia a su cargo como secretario de Educación para dirigir la campaña del candidato oficial Luis Donaldo Colosio, el cual fue asesinado. Ganando las primeras elecciones democráticas del México moderno para el periodo 1994-2000, luego de tomar el cargo como presidente de la República, Zedillo se enfrentó al legado de Salinas, una crisis financiera inmediata, la más severa de la década, con repercusiones internacionales. Miles de compañías se ven a la quiebra, el desempleo y muchos deudores se vieron impedidos de pagar sus deudas. Para salir a flote de la situación, el gobierno federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Entrega la presidencia de México por primera vez en casi 70 años a un partido diferente. Régimen de Vicente Fox Quesada, que abarca de un periodo del 2000 al 2006. Su sexenio ha sido uno de los más polémicos de la historia, pero sin duda ha imperado la estabilidad económica. No surgieron los empleos prometidos, ni siquiera los mínimos esperados. Ha crecido la economía informal, la evasión fiscal, pero aunque suene increíble, no hubo en estos 6 años una crisis económica como lo hubo en cada sexenio. Vicente Fox llegó con uno de los índices de popularidad más altos en la historia de los presidentes, encabezando el gobierno del cambio, que por primera vez en más de 70 años derrotaba a un partido autoritario y dictatorial, lo que es el PRI. Por otro lado, una de las crisis políticas más trascendentales de su sexenio fue el caso del desafuero de entonces el jefe del gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador. La política exterior de Fox Quesada también ha sido criticada por tener una postura incongruente y romper con el respeto que México obtuvo por un trabajo de muchos años. Fox tuvo problemas con Fidel Castro, también hubo problemas con el presidente venezolano Hugo Chávez. Los resbalones del presidente en cada discurso en política exterior han derivado a un alejamiento político entre México y América. Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que abarca del 2006 al 2012. Su tema de protesta estuvo marcado por el cuestionamiento sobre su triunfo en las elecciones. Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera para ser investido como presidente de la República. 10 días después de asumir el cargo, emprendió un combate al crimen organizado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
cuyo saldo social se contabilizan en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en aumento en los casos de tortura y tratos crueles. El 4 de noviembre del 2008, el secretario de Gobernación y amigo de Calderón, Juan Camilo Muriño, murió al caer de una avioneta en la que viajaba, en la Ciudad de México. 3 años después, el 12 de noviembre del 2011, falleció otro secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. También es un accidente aéreo, un incendio en la guardería ABC, ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, ocasionó la muerte de 49 niñas y niños heridas en 76 más. La noche del sábado del 11 de octubre de 2009, con policías y militares ocupando las instalaciones de la paraestatal, Calderón publicó el decreto de la extinción de luz y fuerza del centro, dejando sin empleo a 44,000 trabajadores. Se vivió la inflación más baja de la historia, la acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. En marzo del 2011 se elevan a rango constitucional los derechos humanos. La puesta en marcha de proyectos, entre los que destaca la hidroeléctrica La Yesca en Jalisco, el puente Baluarte, uno de los más importantes a nivel mundial, carretera que conecta Durango y Mazatlán, y el túnel emisor Oriente en el Estado de México. Ahora ya finalizamos con todos estos presidentes. Vamos a concluir la materia de historia. Finalizamos la materia de historia de México con el siguiente tema. Periodos presidenciales de 1934 al 2012. Recuerda los temas que abordamos: el origen del hombre americano, México prehispánico, ubicación temporal de los horizontes, aspectos comunes de las culturas mesoamericanas, la conquista de México, la colonia, la guerra de independencia, México independiente, el porfiriato, antecedentes, la Revolución Mexicana, México contemporáneo y periodos presidenciales. Espero te hayas divertido en este viaje por la historia y recuerda, soy el profesor Samuel Juárez Martínez y te invito a que visites nuestras sucursales, que son las siguientes: Tacubaya, La Villa, Xochimilco, Querétaro, Oaxaca y próximamente Guadalajara y Cuernavaca. No sin antes de irme, te invito a que visites nuestra página web. Se despide de ti tu amigo y profesor Samuel.